El tema de hoy es nomenclatura de oxisales neutras. Comenzaremos por definir la función sal. Las sales se originan por la combinación de un hidróxido con un ácido. A esta reacción se le conoce como neutralización. Se clasifican en sales ternarias u oxisales y sales binarias o aloideas. Veremos primero las oxisales. Las oxisales se forman cuando reacciona un hidróxido con un oxiácido. Como producto secundario se genera agua. Se dividen en oxisales neutras, es decir, sin hidrógeno en su molécula, y oxisales ácidas, con hidrógeno en su molécula. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se forman las oxisales. Tenemos a un hidróxido, que en este caso es hidróxido de sodio, le añadimos ácido carbónico y me producirá una oxisal que se llama carbonato de sodio más agua. Se les llama ternarias porque, como podrán observar, está formada por tres elementos: sodio, carbono y oxígeno. Pasamos a la nomenclatura de las oxisales neutras. Recuerden que hay oxisales neutras y ácidas. Veremos cómo se nombran las neutras. Se nombra primero el anión, que es la parte negativa que se deriva del ácido, y después el nombre del metal. Para nombrar el anión, se cambia la terminación ico del ácido por ato y la terminación oso por ito. Primero veremos cómo se nombran las oxisales neutras que contienen un metal con un solo número de oxidación. Los metales pueden tener uno, dos o más números de oxidación. Los casos que voy a explicar en este momento son en aquellos en el que el metal solo contiene un número de oxidación en la tabla periódica. El caso que veremos es el del aluminio. Vamos primero entonces a ver el aluminio en la tabla periódica, y puedo observar aquí el aluminio que efectivamente tiene un número de oxidación y es 3. Así que vamos a colocarle ese número de oxidación o valencia. Aluminio es 3. Es importante que determinemos el número de oxidación del no metal, que en este caso es el fósforo, porque este es el que le va a dar el nombre a la sal. Para saber el número de oxidación del fósforo, tengo que saber el del oxígeno y otra regla más. Aquí las tenemos. El oxígeno siempre será número de oxidación menos 2, lo pongo. Y la regla B dice que la suma de los números de oxidación de una molécula será 0. Y por la diferencia podemos sacar entonces el número de oxidación del fósforo en esta oxisal. Hacemos la siguiente cuenta: 3 por un átomo de aluminio me da 3. 2 por 4 oxígenos me da menos 8, porque es menos 2 por 4 menos 8. Y la regla B dice que debe dar 0. Por lo tanto, ¿qué valor necesito aquí para que esto sume 0? Obviamente necesito el 5. Esto me ayuda a saber que la valencia del fósforo debe ser más 5, porque más 5 por 1 me da más 5, y más 3 me da más 8, y menos 8 es igual con 0. Ya determiné el número de oxidación del no metal. Ahora sí voy a ocupar esta tabla que tenemos aquí. Era usada en la nomenclatura de ácidos que ya vimos, pero ahora vamos a ver la nomenclatura de sales. Por eso hay un cambio. En lugar de la terminación ico, vamos a usar la terminación ato para las sales, y en lugar de la terminación oso, en las sales utilizaremos la terminación ito. Por lo tanto, arreglamos esta tabla y quedaría así. Aquí está cómo se van a nombrar las oxisales. Estos números romanos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A se refiere a la posición del no metal, en este caso el fósforo, en la tabla periódica. Y los números que están debajo, 3, 1, 4, 2, 5, etc., se refieren a los números de oxidación. Necesito saber primero dónde está el fósforo en la tabla periódica. Vamos a consultar. Vemos el fósforo, lo tenemos por acá, y vemos que está en el grupo 5A. Fósforo está en el 5A, por lo tanto regreso a mi tabla de las oxisales, busco el grupo 5A y voy a bajar hasta encontrar el número de oxidación que está usando el fósforo, que en este caso es más 5.
Así que 5A con 5 a la izquierda me dice cómo se va a llamar el anión. En este caso, este espacio que tenemos aquí corresponde al no metal, que es el fósforo con terminación ato, pero no se acostumbra a decir fosforato, sino que decimos fosfato. Así que el PO4 se llama fosfato y solo me falta decir D y el metal, que en este caso es aluminio, fosfato de aluminio. De esa manera terminamos el nombre de este ejemplo. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a ver el calcio, que es el metal, si cumple con el requisito de que tenga un solo número de oxidación. Aquí está el calcio y si efectivamente tiene un número de oxidación que es 2. Por lo tanto, se lo vamos a colocar en esta fórmula, ¿verdad? 2 del calcio, y ya sabemos que el oxígeno será menos 2. Y sabemos que la suma de todos estos elementos debe dar 0. Y así es como puedo conocer qué número de oxidación tiene aquí el nitrógeno. Hagamos la cuenta. Más 2 por 1 es más 2. Menos 2 por 2 es menos 4. Pero observen lo siguiente, este 2 que está fuera del paréntesis también multiplica a los átomos de oxígeno. Por lo tanto sería menos 2 por 2, menos 4 por el menos 2 de afuera, menos 8. ¿Qué necesito para que me dé 0? Si ya tengo más 2, pues obviamente necesito un valor de más 6. Este más 6 debe venir de multiplicar el número de oxidación del nitrógeno por el número de átomos y por el 2 que está fuera del paréntesis. Este 2 multiplica a ambos elementos, a nitrógeno y oxígeno. Hagamos la cuenta. Entonces debe de ser más 3. ¿Por qué? Porque más 3 por 1 es más 3 y por el 2 que está fuera del paréntesis es más 6. Entonces ya determiné que el número de oxidación del no metal del nitrógeno es más 3. Para darle nombre necesito saber en qué grupo está el nitrógeno. Vámonos a la tabla y consultamos el nitrógeno. Acá lo tenemos y podemos ver que el nitrógeno está en el grupo 5A. Regresamos al ejercicio. El nitrógeno está en el grupo 5A, pero ahora vean que en este caso tiene un número de oxidación de más 3, así que debajo de 5A busco el 3 y voy a la izquierda y dice que la sal debe terminar en ito. Como es basada en el nitrógeno, no podemos decir nitrogenito, se dice nitrito, así que el NO2 es nitrito y nomás le agrego el nombre del metal, que sería calcio, nitrito de calcio, y ahí termina el nombre de esta oxisal. Ahora tengo aquí un cuadro para que practiquen los ejercicios. Voy a resolver el primero y ustedes pues practican los restantes. Ok, comenzamos primero por el bario. Vamos a la tabla periódica y observamos si el bario cumple con el requisito de que tenga un número de oxidación. Aquí está el bario y tiene solo un número que es 2. Eso se lo voy a anotar aquí en su fórmula. Le pongo más 2. Ya sé que el oxígeno va a ser siempre menos 2. Y vamos a hacer las cuentas para que me dé 0. Recuerden que este 2 fuera del paréntesis multiplica al oxígeno y multiplica al cloro. Vamos a ver entonces. Del bario sería más 2 por 1 más 2. Del oxígeno sería menos 2 por 4, menos 8. Por 2, menos 16. Para que me dé 0, ¿qué valor necesito que proporcione el cloro? Pues sencillo, debe de ser más 14. Por lo tanto, el número de oxidación del cloro debe de ser 7. ¿Por qué 7? Pues porque 7 por un cloro, 7. Por 2 que está acá afuera, 14. Vean que coincide. 7 por 1, 7. Y por 2, 14. Por eso sé que es 7. Ahora voy a la tabla periódica para ver en qué grupo está el cloro y así darle el nombre. Vamos a la tabla periódica. Voy a buscar el cloro. Lo tenemos por acá. Y veo que está en el grupo 7A. Regresamos al ejercicio y uso esta tabla. Busco el grupo 7A.
y bajo hasta encontrar el número de oxidación que tiene aquí el cloro, que en este caso es más 7. Así que 7A con 7 a la izquierda dice que debe llamarse per, y en este espacio va el nombre del cloro con terminación ato. Entonces diría perclorato de y el metal que es bario. Pues bien, de esta manera van a resolver los que faltan en este cuadro. Pasemos ahora a la nomenclatura de oxisales con más de un número de oxidación. Hay metales que llevan 2 o más números de oxidación, por lo tanto tenemos primero que verificar si es el caso del bismuto. En este ejemplo que vamos a resolver, vamos a la tabla, buscamos el bismuto, lo tenemos por acá y efectivamente tiene 2 números de oxidación, 3 y 5. Necesito saber cuál de estos 2 números de oxidación está usando en esta sal. Para eso voy a aplicar los siguientes pasos. Primero, necesito obtener el ácido correspondiente a este anión PO3. Entonces lo convierto en un ácido. Para que sea ácido este anión PO3, necesito agregarle hidrógenos, pero la pregunta es ¿cuántos hidrógenos debe llevar este ácido? Bueno, aplico estas 3 reglas que tengo aquí. Si el no metal, en este caso el fósforo, dice la primera regla, llevará 3 hidrógenos cuando el no metal sea fósforo, boro o arsénico, o llevará 2 hidrógenos cuando el no metal está en un grupo par y un hidrógeno cuando el no metal está en un grupo impar. Ya se dieron cuenta que aplica la primera regla en la que si es fósforo, boro o arsénico el no metal, llevará 3 hidrógenos. Y aquí tenemos que es fósforo, por lo tanto voy a ponerle 3 hidrógenos. El paso siguiente sería darle nombre al ácido. Para eso tengo que saber qué número de oxidación usa el fósforo. Bueno, pues entonces ya sé que el hidrógeno, su número de oxidación será más 1. La del oxígeno ya lo sé que es menos 2. Voy a aplicar la regla de que la suma de todos los elementos que forman un compuesto debe darme 0. Es decir, más 1 por 3 me da más 3. Menos 2 por 3 me da menos 6. Para que sume 0, ¿qué valor necesito que me proporcione el fósforo? Muy sencillo, tendría que ser más 3. Por lo tanto, su número de oxidación será más 3, porque más 3 por 1 me da más 3, y más 3 me da más 6, y menos 6, 0. Ya con el número de oxidación del fósforo, ahora sí le voy a dar el nombre. Voy a ocupar esta regla para los ácidos y tengo que buscar en qué grupo se encuentra el fósforo. Vamos a la tabla periódica y busquemos el fósforo. Lo tenemos acá y podemos ver que está en el grupo 5A. Regreso a mi ejercicio y ocupo entonces esta tabla. Me ubico en el grupo 5A y voy a bajar hasta encontrar el número de oxidación que está usando el fósforo, que es 3. Así que 5A con 3, a la izquierda dice que el ácido debe terminar en oso, y si es fósforo, pues se va a llamar ácido fosforoso. Bien, ya con este nombre puedo sacar cómo se va a llamar este anión PO3. ¿Cómo aplico ahora este cuadro, el de las oxisales? Y veo que la terminación ico del ácido se cambia por ato, eso ya lo vimos, y la terminación oso por ito. Así que es muy sencillo. El PO3, si proviene del ácido fosforoso, va a terminar ahora en ito. No decimos fosforito, recuerden, decimos fosfito. Así que el PO3 se va a llamar fosfito. Vamos a ponerlo en nuestro ejemplo. Es fosfito. ¿Fosfito de qué? Pues del metal, que en este caso sería de bismuto. Pero el nombre ahí no termina, porque el bismuto tiene 2 números de oxidación y tengo que poner, según la nomenclatura stock, entre paréntesis y con romano, el número de oxidación que usa en esta sal el bismuto. Para eso es muy sencillo, porque si ya tengo el número de oxidación del fósforo y el oxígeno porque lo saqué de este ácido, pues lo voy a poner. El oxígeno sería menos 2, el fósforo sería más 3. Y recuerden que la suma del número de oxidación de todos los elementos de una molécula debe dar 0.
Por lo tanto, digo 3 por 1, 3 más 3. Y menos 2 por 3, menos 6, me tiene que dar 0. Por lo tanto, aquí necesito un valor que sería obviamente más 3, porque más 3 y más 3 me da más 6 y menos 6, 0. Este valor proviene del número de oxidación del bismuto, porque más 3 por 1, más 3. Muy bien, pues ahora, si ya tengo el número de oxidación del bismuto, tengo que ponérselo al final con romano y entre paréntesis según la nomenclatura stock. Pero en las sales también se puede utilizar la nomenclatura tradicional o antigua que emplea estas terminaciones. Es decir, si el metal está utilizando su número de oxidación mayor, el metal debe terminar en ico, pero si está ocupando el número de oxidación menor, debe terminar en oso. El 3, que es el número de oxidación del bismuto, ¿es mayor o es menor? Vamos a la tabla periódica para verificar. Buscamos el bismuto, aquí lo tenemos, y tiene 3 y 5. ¿Cuál está usando? 3 es menor y 5 es la mayor. Veamos cuál está ocupando y vemos que es 3, por eso tiene aquí de bismuto 3. Si es la menor, entonces el bismuto debe terminar en, dice aquí, menor oso. El nombre va a ser con la nomenclatura tradicional o antigua como fosfito. Ya le voy a quitar el D y voy a decir el nombre del metal con terminación, en este caso oso, fosfito bismutoso. Estos son los dos nombres que puede recibir esta sal, derivadas de la nomenclatura stock, que es el primer caso, y la nomenclatura tradicional antigua en el segundo caso. Ahora, pasemos a otro ejemplo. Noten que aquí ya hay paréntesis y hay el número 3 en la parte de afuera. Bueno, pero vamos primero a ver si el cromo tiene más de una valencia o número de oxidación. El cromo lo tenemos aquí y vean, tiene 3 números de oxidación, es decir, tiene más de un número de oxidación. Por eso necesitamos obtener primero el ácido correspondiente al anión NO3. Si tenemos paréntesis, solo tomaremos el NO3, lo que está dentro, es decir, a partir del NO3 yo voy a obtener el ácido. Para que sea ácido necesita aquí hidrógenos. Voy a mi tabla donde están las reglas para ver cuántos hidrógenos debe llevar este ácido. La regla 1 no queda porque el no metal es nitrógeno, no corresponde, no es fósforo, ni boro, ni arsénico. Veo, llevará 2 cuando el no metal está en un grupo par. El nitrógeno, ¿en qué grupo está en la tabla? Vamos a ver en qué grupo está en la tabla el nitrógeno y lo tenemos por acá. Y dice que el nitrógeno está en el 5A, es un grupo impar. Por lo tanto, si es un grupo impar, no aplica la segunda regla, aplica la última. Cuando el no metal está en un grupo impar, llevará solo un hidrógeno. Así que le dejo únicamente este hidrógeno. Ya conociendo la fórmula, el siguiente paso es obtener el nombre de este ácido. Ya saben que el número de oxidación del hidrógeno siempre será más 1. El del oxígeno será menos 2. Multiplico más 1 por 1, más 1, menos 2 por 3 del oxígeno, me da menos 6. Y me tiene que dar la suma de todos ellos, 0. ¿Cuál es el valor que necesito aquí debajo del nitrógeno? Pues obviamente debe ser más 5. Y este más 5 debe provenir del número de oxidación del nitrógeno. Más 5 por 1, más 5. Y más 1, más 6. Y menos 6, 0. Ya con el número de oxidación del nitrógeno, ahora vamos a darle nombre al ácido. El nitrógeno vimos que se encuentra en el grupo 5 en la tabla. Así que voy a este cuadro, busco el grupo 5A y voy a bajar hasta encontrar el número de oxidación que ocupa aquí en este ácido. Y es el más 5, así que grupo 5 con 5 a la izquierda dice que el ácido debe terminar en ico. Y como es nitrógeno, ya vimos que no se puede decir nitrogénico, sino que debe decirse nítrico, ácido nítrico. Ahora vamos a darle el nombre de este anión, el NO3, que es el que va a dar nombre a esta sal,
¿cómo se va a llamar el NO3? Aplicamos entonces esta tabla de oxisales y sabemos que los ácidos que terminan en ico se les cambia por ato y los que terminan en oso por ito. Y el caso aquí es que el ácido termina en ico, por lo tanto este NO3 debe terminar en ato, nitrato. Ahora el nombre de la sal sería nitrato de cromo, que es el metal, pero en la nomenclatura stock tengo que especificar cuál está usando de sus 3 números de oxidación que observamos que tiene. Entonces, sencillo, ya sé el número de oxidación del nitrógeno, lo acabo de sacar aquí del ácido, y del oxígeno. El oxígeno es -2, del nitrógeno es 5, hago las cuentas, pero observen cuando hay aquí este número fuera del paréntesis. Decimos 5 por 1, 5 por 3, 15. Recuerden que este 3 multiplica a los dos elementos dentro del paréntesis. ¿Cuánto me aporta el oxígeno? -2 por 3 -6 por 3 -18. Me tiene que dar la suma 0. ¿Cuánto necesito aquí? Pues el valor que necesito es +3. Y esto debe de provenir del número de oxidación del cromo. +3 por 1, +3. Y +15, +18. Y -18 da 0. Ya tengo el número de oxidación del cromo, por lo tanto lo voy a poner con número romano. Este es el nombre entonces de esta sal según la nomenclatura stock. No puedo ocupar la nomenclatura tradicional porque esa únicamente se aplica cuando el metal tenga 2 números de oxidación. Y vemos que el cromo tiene 3 números de oxidación, así que ahí terminaría este ejemplo. Ahora les voy a dejar esta tabla para que ustedes practiquen. Yo les voy a resolver el primero. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Digamos, primero sería sacar el ácido del anión ClO4. Para eso voy a ponerle hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le voy a poner según esta tabla? El cloro es el no metal, lo busco en la tabla periódica y el cloro se encuentra en el grupo 7A, que es impar. Por lo tanto, si es impar, debe llevar un solo hidrógeno. Saco el nombre de este ácido y sería, conociendo la valencia de hidrógeno +1, oxígeno -2, +1 por 1, +1, -2 por 4, -8. Para que me dé 0, aquí necesito un 7, que sería el número de oxidación del cloro. 7 por 1, 7, y +1, 8, y 8, 0. ¿Cómo se va a llamar este ácido? Si el cloro está en el grupo 7, como ya vimos, y tiene el número de oxidación 7, me voy a la tabla 7, con número de oxidación 7, dice que va a ser perico. En este caso sería perclórico, ácido perclórico. ¿Cómo se va a llamar el ClO4? Dijimos que se va a cambiar la terminación ico del ácido por ato de la sal. Si termina en ico, entonces el ClO4 debe llamarse perclorato. Perclorato de cobre. Ahora vamos a ver cuántos números de oxidación tiene el cobre. Consultemos la tabla. El cobre lo tenemos aquí y tiene 2 números de oxidación, por lo tanto 2 y 1. Vamos a ver cuál está usando aquí. Sabemos que el oxígeno va a ser -2, el cloro +7 y multiplicamos 7 por 1 serían 7 por 2, 14. -2 del oxígeno por 4, -8 por 2, 16. Para que me dé 0, ¿cuánto necesito que proporcione el cobre? Obviamente es 2. Esta sería su valencia, un número de oxidación. 2 por 1 más 2, y esto me da 0. Le voy a poner entonces en el nombre el número de oxidación, que sería 2. Pero como tiene 2 valencias, aquí sí puedo ocupar la nomenclatura común, y en la nomenclatura común dijimos que vamos a ocupar esta terminación. El cobre va a terminar en ico si usa su número de oxidación mayor, o terminará en oso si usa su número de oxidación menor, y en este caso el 2 es el número de oxidación mayor, por lo tanto termina en ico. Sería perclorato, le quito el D y digo cúprico.
No digo cóbrico, sino cúprico porque se deriva del latín cuprum. Bien, pues ahí terminaría este ejemplo. Les dejo los demás para que practiquen porque es la única forma de aprender este tema de nomenclatura de oxisales neutras.